Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí desde Costa Rica. Vamos a hacer hoy un video en vivo para probar este formato que he usado pocas veces, pero que ahora se me ocurrió, pues hacer un en vivo y estar trabajando sobre un tema que hace tiempo tengo en mente para hacer un video y bueno, pues no lo he hecho, así que pensé que lo puedo hacer aquí en vivo, tal vez interactuar con algunos de ustedes si están por ahí, si hay personas conectadas, me encantaría saber desde dónde están escuchando, saludarlos, conocer sus nombres. Muchas gracias. Aquí veo a 2 personas conectadas. Ya eso es algo importante, ya significa que no estoy hablando solo. Y bueno, este va a ser un formato más relajado. Siempre cuando estoy haciendo los videos hay una presión por el tiempo, por estar luchando contra no perder la atención de las personas y hoy voy a tratar de liberarme de eso, simplemente estar acá, compartir, explicar, por supuesto, algo que les quiero mostrar, que pienso que puede ser muy interesante. Esto lo estoy llamando las 3 caras de los acordes. Y es que si ustedes han estado siguiendo el contenido que yo hago, pues me dedico mucho a hablar de teoría, de análisis. Últimamente he estado haciendo análisis de piezas y pienso seguir un poco en esa línea, porque en el fondo mi guía es pensar que si nosotros entendemos mejor la música, vamos a poder aprenderla mejor, vamos a poder memorizar mejor, vamos a poder tomar mejores decisiones interpretativas, vamos a tener más control sobre lo que estamos haciendo, vamos a tener más tranquilidad a la hora de tocar, porque muchas veces sufrimos de pánico escénico y es porque estamos confiando meramente en una memoria muscular de repetición, pero realmente no comprendemos a fondo lo que estamos haciendo. Por eso, pues yo trato de dar este enfoque y esta búsqueda del entendimiento de la música. Yo sé que no precisamente es lo más popular y lo más viral, pero pues no se trata de eso, se trata simplemente de pues de compartir temas que me parecen interesantes. Aquí tengo ya a don Fernando Araya. Buenas noches, don Fernando Araya, claro, lo recuerdo. Un saludo para usted. Ya que está por ahí escribiendo, cuénteme si se escucha bien, si se escucha la guitarra también. Hice varias pruebas antes y creo que todo debería estar funcionando. Así que si hay algo que no funciona bien, me dicen y trato de arreglarlo. Pues bien, vamos a empezar con el tema que tengo preparado para este en vivo, que es algo muy importante, como ya les decía, las 3 caras de los acordes. Es un tema realmente sencillo, pero importante. Los acordes yo los considero como una entidad muy especial, porque ya es una construcción que de un elemento de la teoría musical o un elemento de la música, porque no es de la teoría, es de la música en sí, es un elemento de la música que tiene un significado en sí mismo, pero que al mismo tiempo forma parte de estructuras más grandes. Lo que quiero decir con esto es, muchas gracias Fernando, que los acordes pues nos permiten entender lo equivalente a las palabras en el lenguaje hablado. Esta es una comparación que a mí me gusta hacer. Y bueno, vamos a empezar hoy hablando de acordes y cómo podemos abordarlos desde 3 puntos de vista, muy importantes, todos complementarios entre sí. Entonces, para ir directo al grano, lo que vamos a hacer es trabajar hoy con 5 posiciones de acordes mayores. Simplemente vamos a hablar de qué se tratan estas 3 caras. Y vamos a empezar con nuestro estimadísimo Do mayor, uno de los acordes más usados en la guitarra, es de los primeros acordes que muchas veces aprendemos. David Alonso Sánchez, saludo, don David, saludos aquí en vivo. Vamos a hablar de estas 3 caras de los acordes, que son las siguientes, se las voy a dar de una vez para no estar dando vueltas. Las 3 caras de los acordes a las que me refiero son, número 1, la posición del acorde, número 2, el arpegio
asociado con ese acorde. Y número 3, la escala asociada con ese acorde. Repito, número 1, la posición del acorde. Número 2, el arpegio del acorde. Y número 3, la escala asociada con ese acorde. Entonces vean qué sencillo. Quiere decir que cuando yo pienso en un do mayor, y si mi mente se va a ir automáticamente a esta posición de do mayor, yo tengo que también aprender a ver dos caras más, porque esta posición es la primera cara, que es el acorde como una posición, una posición de los dedos que estamos poniendo y que simplemente lo vemos como una estructura completa. Es un bloque. Este es do mayor. Esa es la cara número 1. Creo que ahí no hay mucho que explicar porque normalmente pues siempre sabemos ver los acordes en esta forma de posiciones. Pero ahora tenemos otras dos caras muy importantes. La segunda que les estaba diciendo es la de arpegio. Y cuando hablo de arpegios, me estoy refiriendo a los arpegios melódicos. Esto quiere decir que vamos a descomponer este acorde de do mayor en sus componentes, en sus notas, y los vamos a hacer en un arpegio melódico. Por ejemplo, do mayor se forma con la nota do, mi, sol. Entonces, cuando uno toca esta posición, la cara número 1, realmente ahí estamos tocando la nota do, mi, sol. Lo que pasa es que una triada se hace con 3 notas y la guitarra tiene 6 cuerdas. Entonces, cuando yo toco esto, pues automáticamente estoy repitiendo notas. Si yo analizo este acorde cuerda por cuerda, pues tengo un mi en el bajo, tengo un do en la quinta, un mi en la cuarta, un sol en la tercera, un do en la segunda y un mi en la primera. Si ustedes ven, todas las notas son do, mi, sol, solo que se repiten. Mi, do, mi, sol, do, mi. Pues bien, ahora cuando hagamos el arpegio, lo que vamos a hacer es desarmar este acorde y pensarlo en una nota a la vez. Y lo vamos a tocar así, como un arpegio melódico. Cuando digo melódico, me refiero en que estamos pensando en una nota a la vez. Sería esto. ¿Qué fue lo que hice ahí? Ahí estoy tocando todas las notas de do mayor, pero una tras otra, y no como un arpegio armónico que sería esto. Suena igual, pero hay una diferencia. Entonces aquí lo que tengo es do, mi, sol, do, mi. Incluso puedo llegar hasta este sol, porque es un sol que está dentro del alcance de esta posición de do mayor. Ahí llego a la nota más aguda, sol, mi, do, sol, mi, do. Y también, perdón, también puedo seguir bajando del do al sol, al mi, al sol de vuelta y al do. Entonces, la primera cara, que es simplemente poner esta posición, ahora yo la estoy usando para ver una segunda cara de este acorde, que es este arpegio melódico. Cara número 1, posición completa. Cara número 2, arpegio. ¿Ven? Ahí tienen eso. Ahí lo que estoy haciendo con mano derecha es un arpegio, o más bien utilizando la posición de arpegio, donde tengo el pulgar para los graves cuando voy subiendo, veanlo así. Do, mi. Ahora arpegio. Si lo hago lento, puedo hacer todas estas con pulgar. Si lo hago un poco más rápido,
puedo empezar a incluir ligados o a cruzar estos dedos a las cuerdas más graves, como al mi y al do. Lo cierto es que no hay una digitación absoluta. Si lo hacen con púa, también se puede hacer de una forma, lo podría hacer con 2 dedos. Realmente la digitación puede variar dependiendo de lo que necesitemos hacer. Entonces, no es que tenemos que apegarnos a una única y absoluta digitación. Lo que es más importante es poder ver esta posición como un arpegio melódico, porque muchas veces vamos a estar tocando fragmentos de estos acordes, pero nosotros tenemos que ser capaces de entender el acorde original, la posición de la que salen esos pequeños arpegios. Por cierto, ya veo algunas personas acá conectadas y la gracia de un en vivo es que también ustedes puedan preguntar, así que aquí yo estoy viendo el chat, ahí tengo los saludos y bueno, si tienen alguna pregunta conforme lo voy desarrollando, por supuesto que la pueden hacer. Ahí tenemos entonces la primera cara, que es la posición del acorde como tal. Luego tenemos el arpegio melódico. Y finalmente, la tercera cara de este acorde que tenemos que aprender a ver es la escala. Cada acorde tiene una escala que está asociada con ese acorde. En este caso de Do mayor, pues es la escala de Do mayor, obviamente, que se toca aquí. Esa es la escala de Do mayor. Igual estoy empezando en Do. Voy por todas las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero puedo seguir. Do, re, mi, fa, sol. En esta posición puedo llegar perfectamente hasta el sol. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do. Y siempre me gusta empezar y terminar en la raíz del acorde que estamos haciendo. O sea, no voy a terminar en el mi aquí grave, porque esa no es la raíz, sino que esta es la tercera. Entonces, y así tengo la sensación de que estoy tocando el acorde de Do mayor. Entonces, ¿cómo se podría ver un ejercicio muy práctico? Pues simplemente hacer estas cosas en una secuencia, tocar el acorde como un rasgueo, luego el arpegio y luego la escala. Se vería algo así, con este Do mayor sería esto. ¿Ven? Ahí toqué las tres cosas. Por cierto, la idea no es tanto la velocidad o usar metrónomo. Lo principal es que conforme estamos tocando, podamos visualizar lo que estamos haciendo realmente y entender entonces el acorde, entender el arpegio melódico y entender las notas de la escala. Incluso las podemos cantar, podemos decir el nombre. Tenemos dos opciones, tanto decir el nombre como decir el número de grado de esa escala que estamos tocando. Por ejemplo, si estoy aquí, seguimos en el Do mayor, ahora vamos a hacer otros acordes, no me voy a quedar pegado en este, pero por ahora sí, para terminar la explicación, yo tengo que saber que en el acorde de Do mayor, esta es la raíz, esta es la tercera y esta es la quinta. Raíz o 1, le podemos decir 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1. Y si yo toco la escala, también lo que tengo son los grados de la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Si sigo avanzando, 1, 2, 3, 4, 5.
5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 1. No se trata entonces de repetir nada más de una forma mecánica. De hecho, sería bueno hacerlo lentamente. Aquí no es algo de velocidad, sino lentamente empezar a visualizar esas notas que tenemos acá y la función que tienen dentro del acorde. Si tienen alguna pregunta, hasta aquí podrían hacerla. Disculpen, pero estoy con un poco de tos. Ahí entonces tenemos esas tres caras de los acordes: posición completa, arpegio melódico y escala. Ahora, ¿cuál es la magia de la guitarra? Lo que vamos a seguir haciendo en este en vivo es, saludos a Juanpa, gusto saludarlo, Juan Pablo. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de la movilidad de estos acordes y después vamos a ver otros 4 acordes mayores. En realidad tenemos que manejar bastantes acordes, o no bastantes, pero tenemos que trabajar acordes mayores, menores, acordes de dominante. Esos 3 son los más elementales. Después podemos empezar a agregar semidisminuidos y disminuidos. Pero por hoy vamos a trabajar únicamente con acordes mayores porque esto va a ser más que suficiente. Y vamos a trabajar en las 5 posiciones básicas. Pero antes de eso, también lo importante aquí es entender, saludos David, lo importante aquí es entender también la movilidad, y esta es la magia de la guitarra. Es algo que nos ayuda muchísimo, que una vez que nosotros aprendemos una posición, la podemos mover a lo largo del diapasón y la construcción de este acorde queda absolutamente igual. Entonces, esto es lo que yo llamo acordes movibles. Ahora es súper popular hablar del caged, sistema caged, que es exactamente lo que vamos a hablar hoy, los 5 acordes básicos, pero tengo que decir que yo por años lo enseñaba y no se usaba esa terminología de caged. Eso es algo, bueno, al menos en mi mundo un poco más nuevo, a ver, de los últimos 10 años tal vez, pero estamos hablando que yo enseñaba estas cosas desde ya hace 25 años, cuando todavía era estudiante de la U, y siempre lo enseñaba como acordes movibles, simplemente porque esa es la magia de la guitarra, que uno puede mover los acordes y las cosas se mantienen. Entonces, este acorde de Do mayor, pues muchos de ustedes ya sabrán que yo nada más puedo moverlo y cada traste que yo lo muevo va subiendo medio tono. Entonces este es un acorde de Do mayor, este acorde es Do sostenido mayor. Pero lo que pasa es que por supuesto tengo que agregar la cejilla, porque no puedo dejar cuerdas al aire. Si yo nada más hago esto y ahora lo muevo, pues ya no funciona, porque hay cuerdas que están al aire, que se están quedando ahí sin moverse y pues me van a desarmar los acordes. Entonces, cuando yo muevo esto, lo más lógico sería utilizar estos dedos para el Do mayor, cambiar la digitación y ahora sí empezar a moverlo y podemos agregar la cejilla. Entonces con la cejilla yo puedo mover la misma posición y siempre cualquiera de estas posiciones va a ser un acorde mayor. Y no solo eso, sino que en cada una de estas posiciones, no importa donde yo la haga, se va a mantener el mismo orden en el arpegio melódico y el mismo orden en la escala. Entonces, una vez que yo veo las 3 caras en una posición, no importa donde yo la mueva en el mástil, va a mantenerse exactamente igual. De hecho, empezando con cuerdas al aire, queda un poco, hay que tener cuidado porque las cuerdas al aire nos pueden engañar. Pero ahora lo que vamos a hacer es mover este acorde y vamos a hacer re mayor, pero aquí. Esto es lo que se llamaría un re mayor con posición de do mayor, porque si ustedes ven, esta es la posición que estamos usando, la de do mayor, pero ahora estamos en re, porque esta nota que es la raíz es un re. Yo subí el do, do sostenido, re. Esto es un re mayor. Y aquí podemos hacer el ejercicio igual, hacer el acorde como posición,
el acorde como arpegio melódico y el acorde como escala. Entonces tenemos esto, acorde como posición, arpegio melódico, ya casi lo explico en detalle, y acorde como escala. Esas son las tres caras. Ahora, si ustedes ven, pues la posición se mantiene igual y el arpegio melódico es igual. Este es el 1, el 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Son todas las notas. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1. Cuando lo hicimos en do era exactamente igual. Esta es la raíz, esta es la tercera, esta es la quinta. Aquí también raíz, tercera y quinta. Cuando hacemos la escala, exactamente igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. La nota más aguda es el quinto grado de la escala. 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ahí tenemos entonces el re mayor con esta posición de do. Y también la ventaja es que con esta movilidad de los acordes, pues realmente es igual si es re mayor, re sostenido mayor, re bemol mayor. Si utilizamos esta posición, aquí estoy en re bemol mayor, medio tono hacia arriba, y se mantiene exactamente igual. O sea, el re bemol mayor no tiene por qué ser algo difícil, o mi bemol mayor, o no sé, fa mayor, cualquier acorde que sea, pues yo lo puedo acceder con la misma posición, con el mismo orden de arpegio melódico y con el mismo orden de escala, la misma posición. Aquí estamos trabajando únicamente todavía con la posición de do mayor y moviéndola sobre el mástil, pero esto se va a mantener. Siempre se va a mantener la misma posición. Sabemos que las notas tienen su colocación, entonces la raíz, tercera, la quinta está aquí, aquí está la otra raíz, aquí está la tercera, la quinta, y así. Aquí está la tercera también y la quinta, porque la primera cuerda y la sexta son iguales. Igual mano derecha, cuando hago el arpegio melódico, hago esta fórmula. Lentamente voy arrastrando el pulgar aquí. Ahora arpegio con los 3 dedos. Aquí hago ligado. Ahora bajo medio, índice y pulgar con ligado. Esta sería una forma de darle cierta fluidez. Y ahí está la escala. Todo eso sobre esta posición. Ahí tenemos esas 3 caras. Entonces, repito, posición de acorde, arpegio melódico y escala. Ahora vamos a pasarnos a las otras 4. Vamos a verlas aquí. Y con eso ya van a tener un excelente punto de partida, porque después otros acordes que sean menores o dominantes, pues se pueden empezar a entender desde estos acordes mayores. Entonces, estos 5 acordes mayores son lo esencial. Esto es lo que, como les decía, se habla ahora mucho del sistema caged,
que es C, A, G, E, D, que si ustedes saben en español, esto es do, la, sol, mi y re. Me costó un poquito pensarlo, pero esos son los 5 acordes básicos que tocamos en posiciones abiertas. Do mayor, lo voy a hacer en el orden de escala. Do, re, mi, sol y la. ¿Por qué me brinqué el fa? Bueno, porque el fa simplemente es el mismo acorde de mi. ¿Por qué me brinqué el si? Porque el si es el mismo acorde de la. Entonces realmente con estas 5 posiciones, do, re, mi, sol y la, yo puedo construir los acordes esenciales mayores que puedo movilizar a través de todo el diapasón. Entonces sigamos con la posición de la para ir en el orden de Cage. Ya hicimos la posición de do y ahora seguiría la posición de la, de C, A. Esa A quiere decir la. Y vamos a ir haciéndolos todos en do mayor. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar en esta posición. Es el acorde de do mayor, pero con posición de la. Composición de la mayor. Ya sabemos que esto es la mayor, lo corremos un tono, estamos en si mayor, medio tono más, do mayor. Do mayor, do mayor. Mismo acorde, diferente disposición. Y ahora el punto es que a cada uno de estos acordes, entonces le tenemos que encontrar la posición, que es muy fácil porque ya la tenemos, el arpegio melódico y la escala. Entonces vamos a partir de aquí y vamos a hacer el arpegio melódico. Vamos a arrancar en esta nota que es la raíz. Este es el do. Y también tengo que decir que a veces existen un par de opciones de digitación. Aquí, bueno, yo voy a hacer una primero y después le voy a dar la segunda, pero hay que saber que uno puede buscar la que más se acomode. Por ejemplo, aunque estamos acá, si yo voy a empezar en do, ahora seguiría mi. Do, mi. El mi lo tengo aquí, do, mi, pero también lo tengo aquí, do, mi. Entonces vean que aunque me salgo un poco hacia atrás de esta posición, yo puedo pensar ahí el acorde, el arpegio melódico. Do, mi, sol, do, mi, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, do. Esa es la que yo practico más. Con esa digitación. Entonces, una vez más, esta es la raíz. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Me queda 2 veces el arpegio. Y aquí hago un truco. Igual, hay diferentes digitaciones. Uno lo podría hacer como una cejilla con un solo dedo, que no es tan cómodo. A veces, en una guitarra más pequeña es bastante cómodo. A mí sí me sale esto. Yo puedo hacer ese do mayor aquí con una cejilla, pero realmente la que más practico es así. Do, el sol, lo hago con dedo 4 y después lo que hago es meterme aquí debajo y ya vuelvo a la otra posición. Saludos, Jesús Esteban. Saludos. Y en esta posición, la nota más grave es el sol, la quinta del acorde. Entonces aquí tenemos 1, 3, 5, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 1. Cara número 1, acorde. Cara número 2, arpegio melódico. Sí, don Fernando dice, para la práctica sería interesante practicar el ejercicio de los acordes en las distintas posiciones en el diapasón. Nos ayuda mucho a salir de la digitación tradicional y explorar más opciones. Claro, realmente
bueno, no sé dónde estén ustedes, pero yo recuerdo cuando yo aprendí a tocar guitarra y para mí do mayor era únicamente esto. Ese era el único do mayor que yo conocía y pienso que a la mayoría de las personas nos pasa así al principio. Aprendemos do mayor y eso es todo lo que sabemos, pero cada acorde se puede tocar en muchísimas posiciones, no digamos ni tan muchísimas, porque tampoco es algo infinito. De hecho, aquí vamos a ver 5 y con eso ya tenemos muchísimo material para trabajar. Pero sí, esto nos permite explorar los mismos acordes en diferentes posiciones. Entonces, una vez más, este es el arpegio. Y también nos falta la tercera cara, que sería la escala, que aquí es esto. Do, pensemos en las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ahí me queda muy, muy agudo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la nota más aguda. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5. Y esa sería la nota más grave. 5, 6, 7, 1. Los paso rápidamente. Acorde, arpegio, escala. Acorde, arpegio y escala. Ahí tenemos esas tres caras. Jesús pregunta, ¿ese arpegio melódico sirve para memorizar las notas de los acordes? Esa es su pregunta. Y la respuesta es sí, por supuesto. Lo que estoy presentándoles acá, por si se acaba de conectar Jesús, es que cada acorde tenemos que aprender a verlo desde tres perspectivas, como posición, como arpegio melódico y como escala. Todas se relacionan y conviven entre sí y en la música están presentes y están combinadas constantemente. Entonces, pues sí, la respuesta es sí. Ese arpegio melódico, por supuesto que sirve para aprender las notas de la escala también. En la medida que nosotros entendamos qué grados de la escala estamos tocando. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ahí está en escala. Si le hago un arpegio, 1, 3, 5. Entonces empiezo a ver la relación interválica de las notas con respecto a la raíz. Con respecto al 1, por ejemplo, este es el 3. Este que está aquí. 1 aquí en el do y 3. Y el 5 aquí. Si lo hago en escala, igual, pero también tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pero es exactamente lo mismo. Esta es entonces la segunda posición, que es con el acorde de la posición de la. Estamos haciendo do mayor. Esta es la posición de la mayor. Siempre es confuso porque estamos hablando do mayor con posición de la y esta forma de hablar pues a veces puede empezar a confundir, pero todo lo que estamos haciendo es do mayor. Ahora seguiríamos con la posición de sol. Recuerden que vamos en el caged. Estamos C, A, do, la y ahora G, que es sol. Entonces nosotros sabemos que podemos hacer do mayor con esta posición. Esta es la posición de sol. Acorde de sol mayor común y corriente que lo vamos moviendo. Sol, igual con la cejilla, un tono arriba la, un tono arriba si y medio tono do. Entonces ahora tenemos esta posición y aquí estamos también haciendo do mayor con la posición de sol. Entonces vamos a asociar esta primera cara que es la posición con el arpegio melódico y la escala. Para este arpegio melódico podríamos hacerlo así. En este sí tenemos la nota más aguda y la más grave, que son estas de acá, la octava.
en estas dos notas que son el do. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Do, sol, mi, do, sol, mi, do. Ese sería el arpegio melódico. Aquí yo uso esta abertura un poco extrema. Se podría hacer con el mismo dedo. Y también aquí tenemos entonces raíz, tercera, quinta. Y ahora raíz, tercera, todo eso está aquí en la cejilla, raíz, tercera, quinta y raíz. Raíz, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1. Y ahora ahí también podemos agregar la escala. En esta escala también tenemos dos posibles digitaciones. Yo uso las dos, realmente no tengo como una que es absolutamente preferida, pero tenemos esta opción. Si vamos a empezar en do, vamos a pensar en las notas. Do, re, mi, fa, sol, la. Hasta ahí está bastante fácil. Do, re, mi, fa, sol, la. Ahora viene si, do, si. Ese sí lo puedo tocar aquí. Si. Ven, ahí lo que me queda es una posición abierta. Con 3-4 o algunas personas hacen 2-4. Y el do aquí. Pero también se puede tocar este si aquí atrás. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yo, como les digo, uso las dos realmente dependiendo de la situación. Voy a irme ahora con este si y voy a seguir hacia arriba porque todavía nos falta. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Esa es una escala que tiene 2 octavas completitas. Y si voy hacia atrás, aquí. De hecho, aquí podemos bajar. Es cierto, aquí todavía me quedan unas notas graves. Do, si, la, si, do. Pero siempre empiezo y termino en la nota raíz del acorde. Algo más les iba a decir acá, es que en esta digitación, ya desde el punto de vista de digitación, estoy usando un truquito que se los voy a compartir. Toco el do, re, mi, fa, sol. Ahora viene el la, que es aquí. Y después voy a tocar el si, que es aquí atrás. Entonces, este la, sol, la, yo lo hago con el 4, porque ahora entonces la mano se me abre un poco más fácil para llegar al si. No hago esto, que se puede hacer. Ven, 1, 3 y vengo aquí, pero yo lo que hago es usar el 4 para hacer una transición como un poquito más suave. Y si usara la otra digitación, lo hago aquí. Ahí no necesito moverme hacia atrás, lo que tengo que hacer es estirar. Yo personalmente también puedo estirar con el 2, pero ahí en esta lo hago con el 3. Aquí no me cuesta, pero si fuera necesario,
también se hace con el 2. Y ahí tengo entonces la posición de sol. Estamos en acorde de sol, arpegio de sol. Bueno, estamos en do, posición de sol, pero estamos aquí entonces. Acorde de do con posición de sol, arpegio melódico y escala. Ok, me dicen si van teniendo alguna pregunta hasta ahora. Y ahora continuamos con la siguiente posición, que es la posición de mi. Venimos con el cage, C-A-G-E. Esa E es posición de mi. Es el acorde de mi mayor, que ahora lo vamos a mover hasta arriba, hasta llegar a do, que si ustedes ya saben es traste 8. Si vamos moviendo, mi, fa, sol, la, si, do. De hecho suena igual a este. Básicamente es el mismo acorde. Lo que cambia es un poquito la disposición, cuáles notas se repiten, pero aquí tenemos esta posición. Y aquí también vamos entonces a pensar en las tres caras. Primera cara, acorde como posición. Ahí está. Segunda cara, acorde como arpegio melódico. Y aquí entonces vamos a empezar en el do y vamos a hacer esto. Vean qué bonito. Esta es de mis favoritas porque queda muy cómoda y se puede hacer casi como el sweep picking. Ahí lo estoy haciendo con los dedos. Entonces igual, empiezo en el do. Este es el mi. El sol. Aquí hago esto para después empezar a armar la posición. Este mi también lo puedo hacer aquí. También lo puedo hacer así. Igual que aquí en el do, se puede hacer aquí. Creo que olvidé decirles eso y lo hice todo aquí. Aquí también lo puedo hacer. Pero el que yo más uso es yendo hacia allá atrás, aquí también. Debe hacer más en vivo, claro. Sí, sí, cuando tenga tiempo, por supuesto. Más bien, gracias por estar acá. Ok, aquí tenemos entonces el arpegio. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1. Y ahora nos falta aquí ver la escala, que también es bastante sencilla. Esa es escala de do mayor aquí. Entonces empezamos en do, pensamos en las notas, todas naturales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Incluso puedo llegar al re. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do. Una vez más, lo importante es pensar en las notas y en los grados. Creo que la tendencia, estoy viendo, sí, con mucho gusto, Jesús, estoy viendo de mi experiencia también que muchas veces las escalas las aprendemos como una secuencia de digitación, digamos 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, ¿verdad? La fórmula que vamos haciendo. Eso está bien, pero aquí se trata de alejarse de esa forma de pensar y entender cuáles notas estamos tocando y cuáles grados de la escala. Entonces,
como hicimos, podemos decir las notas específicamente, do, re, mi, fa, sol, pensando en las notas, o también en los grados de la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, incluso ahí está la séptima, la sensible, la nota más tensa. Sí, buena pregunta la de don Fernando. En cuanto a mano derecha, bueno, cuando es el acorde, muy fácil, simplemente lo podemos rasguear. Pero, y cuando es escala, pues ahí podemos usar cualquier combinación que nos guste para hacer escalas. Yo tiendo a usar índice medio, realmente eso es lo que más hago. Entonces, todo lo que estoy tocando ahora es índice medio. También lo podría hacer con medio anular, índice anular, incluso 3 dedos, que es algo que yo personalmente, la verdad que no practico, pero ahí está, 3 dedos. Ahí la hice a 3 dedos, pero seguramente tendría que refinar la digitación, tal vez no la hice tan bien. Entonces, cuando es escala, pues podemos hacer eso. Creo que la digitación un poquito más o menos común es cuando estamos haciendo el arpegio melódico. Y ahí yo normalmente lo que estoy haciendo es usar el criterio del pulgar para los bajos y estos 3 dedos arriba, en los agudos. Cuando voy subiendo, después también, y ya les voy a decir cuando voy bajando. Entonces, cuando voy subiendo, voy con un dedo para cada cuerda. Y cuando hay 2 notas en una cuerda, lo hago ligado. Entonces, digamos, aquí tengo esto. Aquí tengo un do, mi, sol, do. Si ustedes ven, estoy arrastrando el pulgar. Todos son 3 bajos con el pulgar. Y en la quinta cuerda, que hay 2 notas, la hago ligada. Y ahora arpegio con las notas superiores, con los dedos superiores. Y cuando voy bajando, lo que pasa es que si uno usa solo el pulgar en estas cuerdas, si uno le quiere dar velocidad, se puede poner un poco lento. De hecho, nunca lo practico y me cuesta. Se puede, ahí lo estoy haciendo con pulgar. Y usando igual un ligado aquí. Nunca lo practico, pero ahí está. Pero lo que yo hago es que cuando voy bajando hago el arpegio anular medio índice en estas 3 cuerdas y luego me paso al medio índice en la quinta. Bueno, medio en la cuarta, índice en la quinta, ligado y pulgar. Entonces en cámara lenta queda así. Cruzo, otra vez sin hablar. Ven, y así no estoy repitiendo el pulgar cuando voy bajando. Ahora, disculpen, esa es una digitación mía que yo hago para practicar, pero no es la única. Dependiendo de la situación, dependiendo de lo que estemos haciendo, puede ser que se use otra digitación. La pueden usar como punto de partida, pero depende mucho. Si ustedes también usan la púa para tocar, pueden hacerlo diferente con el sweep picking.
Algunas personas, yo he visto incluso a las personas así muy, muy pro que improvisan y que hacen todo esto y hacen ese tipo de arpegios con 2 dedos, como tipo escala o con arrastres, no sé. No sé, yo la verdad no lo he practicado, pero si alguien lo puede desarrollar con 2 dedos y lo quiere hacer, perfecto. Yo hago ese como punto de partida. Ahí está. Y es entonces ese arpegio. Ese es como decir, el criterio que estoy usando en todas las digitaciones. Y ahí ya terminamos entonces acorde de sol, acorde de mi, perdón, acorde de mi, aquí do mayor con posición de mi. Y ahora nos faltaría todavía la posición del re mayor, que en este caso queda aquí arriba, queda bastante aguda, pero se puede trabajar todavía ahí para no salirnos. Para no salirnos de do mayor, vamos a hacerlo aquí arriba. Entonces sería esta posición de do mayor con la posición de re. Vamos subiendo, re, mi, fa, sol, la, si, y llegamos a do. Entonces aquí lo primero es ver la posición. Esta es... Aquí tenemos entonces esta posición y ya, esa es la primera cara, posición como tal. Pero ahora tenemos que ver el acorde del arpegio melódico. En esta posición específicamente, el arpegio melódico siento que es un poquillo más incómodo porque va a haber una abertura. Va a haber una abertura aquí. Aquí. Estamos aquí. Entonces, si pensamos en las notas es do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Ven, ahí está el arpegio, el acorde, arriba. Do, mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, sol, do. ¿Ven? Ahí está. Pensando en los grados, esto es 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1. Eso, Marcial, saludos, ¿cómo va? Aquí con un en vivo. Ahí tenemos entonces ese arpegio. Y ahora nos faltaría la tercera cara, que es la escala. Igual, empiezo en este do y termino en este do. Pensando en las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Este llega hasta la cuarta de la escala. Fa, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esa es la digitación que estoy usando.
Tiene también un par de truquitos porque hay un par de desplazamientos hacia arriba por un traste. Aquí empiezo, aquí, y aquí me muevo. Estoy aquí en 9ª posición y aquí subo a 10ª. ¿Ven? 10ª y ahora bajo a 9ª. Aquí me muevo hacia la 10ª otra vez. Y vuelvo a terminar en 9ª posición. Sin embargo, yo no lo pienso tanto como un traslado como tal, sino nada más un pequeño movimiento aquí. En esta posición, como estoy tan agudo, pues no estoy ni siquiera moviendo el pulgar. Pero si lo hiciera aquí abajo, ahí lo estoy haciendo y ni siquiera estoy moviendo el pulgar. Ahí toco todo con una misma posición de pulgar. Ven, no estoy pensando en que hay un traslado y me vuelvo para atrás, no lo pienso así. Entonces, para que lo tengan en consideración. Ahí están esas 3 caras. Y con esto estamos terminando el 5º acorde. Pasamos por Do mayor, posición de Do, posición de La, posición de Sol, posición de Mi y posición de Re. Y ahí tenemos esos 5 acordes a los que tenemos que conocerles estas 3 caras, insisto. Así le puse el título. Es una idea mía, no lo he visto la verdad en ningún lugar, pero es esto. Cada acorde tiene estas 3 caras que dependiendo de la situación en que estemos, a veces tenemos que pensarlo como cada una de esas posibilidades. A veces estamos tocando muy melódicamente y lo que vemos, esta es la escala, o este es un fragmento del arpegio, o esta es simplemente la posición como tal. Me gustaría saber, bueno, ya que están ahí en el chat, si tienen alguna pregunta. Eso, Walter, saludos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y si no, pues ya ahorita también voy a ir cerrando. Sí, nada más les daría una última idea, que es cómo aprender a conectarlas, estas 5 posiciones, porque yo también pienso que es importante poder moverse a través del mástil en estas posiciones y como yo tengo como un truquito, digamos, para ver la conexión de estos acordes. Entonces, se los digo de una vez. Lo que trato de pensar es en el bajo, en dónde está la raíz y cómo se va conectando. En los arpegios melódicos se puede añadir la sensible. Sí, pero esto ya nos convierte el acorde en un acorde mayor 7, que sería, digamos, hacer esto. Perfectamente se puede añadir la sensible, que es el acorde mayor 7. Me imagino que se refiere a eso, Jesús, o me dice si estoy equivocado. Sí se puede, pero mi recomendación es primero aprender las triadas. Aquí estamos pensando únicamente en las triadas y en las notas de cada una de esas triadas, 1, 3 y 5. ¿Por qué? Porque después estas triadas son las que vamos a poder transformar en cualquier otra cantidad de acordes, pero partiendo de esta referencia. Tenemos una estructura muy básica de acorde mayor, pero esa estructura después nos permite ampliarlo a acordes con séptima, como lo que nos pregunta Jesús. Se puede añadir la séptima mayor, se puede añadir la séptima menor, se puede hacer menor bajando la tercera, con séptima menor, en fin, aquí podemos acordes de dominante, aquí se pueden empezar a elaborar muchísimos arpegios, pero mi recomendación sería primero hacerlo con las triadas como tal, con 3 notas. Claro, si es algo que ya saben hacer, por supuesto que pueden empezar a agregar séptimas y así cada acorde de estos, bueno, lo voy a hacer aquí. Ahí tiene séptima o aquí, o este de aquí, también, o aquí, o aquí. En todo se puede añadir la séptima mayor. Así que, bueno, ahí se lo dejo para cada persona
puede decidir si quiere o no, pero en un inicio lo primero es dominar triadas. Y estaba diciéndoles cómo conectarlos, estos acordes, y lo que yo uso es pues una visualización de la nota raíz en el bajo, y lo pienso de la siguiente forma. Digamos, vamos con do. El primero que vamos a hacer aquí es este do mayor. Entonces pienso que la raíz es este bajo. Ok, ¿cómo mejorar los picados? Bueno, ahorita esa pregunta, Walter, se sale un poquito del tema porque estamos hablando de las tres caras de los acordes, entonces, pues por ahora lo voy a dejar ahí en stand-by para terminar la idea que estoy haciendo y tal vez al final pues, le podría dar algunas ideas sobre esto. Entonces, tengo el do en la quinta cuerda y yo voy a pensar que hay dos acordes. Uno que es hacia atrás y otro que es hacia adelante. El que es hacia atrás es este y el que es hacia adelante es este. Pero estoy visualizando este do como una nota donde estos dos acordes convergen y se enganchan. Pensando en este do, este que está aquí en la quinta cuerda. Ese do es mi punto de amarre. Ahora lo paso para acá y aquí tengo este acorde. Entonces ahí estoy uniendo esas dos posiciones. Luego siguen bajos en la sexta, donde tenemos este do. Vean que de aquí vamos a brincar ahora un acorde que tiene bajo en este do. Disculpen. Vamos a pasar a un acorde que tiene bajo en este do. Y ese acorde sería este, que tiene posición de sol mayor. Y ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo voy a enlazar este con este? ¿Cuál es el punto de unión? Pues es muy sencillo. Estos tres dedos que están aquí se convierten en la cejilla donde yo voy a construir este acorde. ¿Ven? Esta cejilla, cuando toco posición de sol, son estas mismas notas. Entonces ahora uno este acorde con el siguiente pensando en esta cejilla. Y ahora es muy fácil porque ahora estamos en dos acordes que tienen la raíz en la sexta. Y también tenemos uno que va hacia atrás y uno que va hacia adelante. El que va hacia atrás es este. Hacia atrás me refiero hacia la izquierda en el mástil. Y el que va hacia arriba es este. La posición de mi. Entonces, posición de sol y posición de mi. Y ahora nos falta la posición de do. ¿Dónde se enlaza esa? Se enlaza aquí, en este do. Este do ahora se va a convertir en la raíz de este. Entonces estoy aquí. Ven, uso este do como raíz para este acorde que es el que está aquí arriba. Entonces, si yo vengo desde atrás, para unirlos todos pienso en do, aquí en este bajo, acorde hacia atrás y ahora acorde hacia adelante. Lo conecté con esta nota. Ahora con estos tres notas me voy a la cejilla y conecto con este. Y luego estas dos notas se convierten en la cejilla. Y finalmente con el dedo 4 conecto aquí con el dedo 1 y toco la posición aguda. Entonces yo puedo hacer esto. Todas las 5 posiciones de do mayor. También podría empezar a mezclar arpegios y escalas, pero bueno, eso tal vez ya es un trabajo un poco más avanzado que me llevaría mucho tiempo hacerlo aquí ahorita. Entonces, pues vamos a dejarlo con esa conexión. Déjenme ver qué otras preguntas. ¿Cómo mejorar los picados? ¿Cómo recomienda hacer un plan de estudio diario de lo enseñado para sacar el máximo provecho y qué no se debe hacer? Yo recomendaría empezar con estos 5 acordes. A ver, depende mucho de dónde está cada uno de ustedes, porque, bueno, de hecho aquí conozco a bastantes de ustedes en persona. Personalmente sé de los que al menos han saludado aquí en el chat, a varios los conozco, a otras personas no, pero depende de dónde esté cada persona,
puede ser que tenga que empezar trabajando un acorde a la vez y puede ser simplemente escoger un acorde por día. Son 5 acordes. Podemos hacer un acorde por día. El acorde de do un día, el de re siguiente y así. Y dedicarse unos 15, 20 minutos, media hora a tocar el acorde, a tocar el arpegio, a tocar la escala y a moverla por diferentes grados. Pero si ya eso les queda fácil, pues pueden trabajar en esta secuencia, en cómo moverse de arriba hacia abajo, empezando en cualquier acorde. Hoy hicimos solamente do, pero tenemos más acordes. Entonces podrían empezar pues haciendo un acorde por día también, moviéndolo y practicando todas las escalas y todos los arpegios melódicos. Lo bueno es que, como les decía, esto siempre se repite igual. Son 5 posiciones con su respectivo acorde y su respectivo arpegio. Pero sí es bueno trabajarlo en diferentes posiciones para ver dónde está la raíz, cuál es la nota que estoy tocando. Por ejemplo, si tengo que tocar un acorde de mi bemol mayor, yo me puedo ir aquí. Ahí de hecho metí la séptima mayor. Mi bemol mayor, o también lo puedo hacer aquí. Porque ya yo sé que este es mi bemol y es entonces que me puedo ubicar en esas notas. Así que lo primero tal vez sería empezar con un acorde a la vez y luego empezar a unirlos todos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no voy a ir ya pronto terminando. Este por supuesto es un tema que da para mucho más y bueno, ni siquiera hemos visto aplicación práctica en alguna pieza de repertorio. Pero creo que por hoy es suficiente, si no se va a hacer bastante extenso si ya entramos en este tipo de parte práctica, así que no sé si tienen alguna pregunta final y si no, pues damos por cerrado este en vivo y agradecerles mucho por estar acá, espero que les pueda servir y cuéntenme si les gusta este tipo de formato, es más informal, es más largo, pero me gusta también poder interactuar con ustedes y poder pues responder preguntas, saludarlos con mucho gusto. David, seguir estudiando, claro que sí, hay mucho para estudiar, pero recuerden, aquí estamos hablando cinco acordes con su respectivo arpegio y escala, y eso lo vamos a encontrar constantemente. Con mucho gusto, Jesús también, David, gracias. Ahí está Rodrigo, mucho gusto, tanto tiempo sin verlo. Y bueno, terminamos acá entonces. Muy buenas noches para todos o buenos días para cuando estén viendo este video, no importa. Y nos vemos entonces en un futuro, en otro en vivo. No sé cuándo será, pero voy a ir explorando más este formato. Con mucho gusto, don Fernando. Estamos por aquí, entonces terminamos. Buenas noches a todos desde Costa Rica. Muchos están aquí en Costa Rica y bueno, ya a dormir, a descansar y nos vemos en el próximo en vivo. Hasta luego.